Vamos a ver cómo es la gestión de tags, alarmas e históricos dentro de WinCC Unified. Al estar dentro de TIA Portal este sistema, vamos a tener la ventaja de que todo va a ser muy intuitivo y va a ser bastante sencillo de hacer. Por lo tanto, a nadie va a sorprender si os digo que para crear un tag, pues obviamente hay que venirse a HMI Tags. Vamos a abrir esta sección, tenemos la opción de crear tablas de tags. Por defecto tenemos una tabla de tags creada, pero podemos crear otras. Vamos a crear otra, Tag Table 1. Y dentro de cada tabla de tags vas a poder crear los tags que necesites del tipo de dato que necesites. En este caso no me voy a detener demasiado porque es bastante intuitivo y es un poco extraño detenerse demasiado en cómo es la creación de tags. Vamos a venirnos aquí, creamos uno y vamos a ver que tenemos bastantes funciones y herramientas que nos permiten hacer una ingeniería rápida. Por ejemplo, si yo me he creado un tag y quiero crear varios, me puedo venir como en Excel, por ejemplo. Me vengo a la esquina inferior, deslizo hacia abajo y se me crearán nuevos tags y se me cambiará automáticamente el nombre. También imagínate, por ejemplo, que queremos que a partir del tag 3 sean booleanos. Pues podríamos venir aquí booleano y arrastramos hacia aquí abajo. Y le decimos que queremos sobreescribir los atributos del tag. Por lo tanto, como podemos ver, la verdad es que es bastante intuitivo y te ayuda bastante para crear las cosas. Tenemos dos tipos de tags. Por un lado, los tags internos, que es lo que acabamos de crear ahora mismo. Estos son tags que van a ser utilizados dentro de Unified, pero que no tienen comunicación con el PLC. Y por otro lado, lo que se llaman los tags externos, que básicamente es eso, cuando ya tenemos una comunicación con el PLC. ¿Cómo creamos estas conexiones utilizando el driver de comunicación que sea? Pues para ello nos venimos, en lugar de la sección de HMI Tags, nos venimos a conexiones. Y aquí tenemos diferentes alternativas. Cuando creamos una nueva conexión, le damos a añadir. Y se nos creará, bueno, por defecto nos pondrá este driver de comunicaciones, pero podremos elegir aquí el que queramos. Imaginemos que queremos configurar una comunicación por OPC UA, el protocolo estandarizado de transferencia de datos. Vale, pues en este caso elegiremos aquí OPC UA, como hemos visto, y en la parametrización de la conexión lo tendremos aquí todo. ¿Vale? Le diremos, vale, mi servidor es este. Es un servidor que, por ejemplo, requiere seguridad o no requiere seguridad. ¿Queremos que se firmen los mensajes o no? ¿Va a ser un login en este servidor anónimo o vamos a necesitar usuario y contraseña? Y una vez hemos introducido todos los datos, nos encontrará ya el servidor OPC UA y luego ya cuando creemos un tag, nos venimos de nuevo a la tag table. Cuando creemos un tag, por ejemplo, si este queremos que sea con la conexión 1, pues ya le diríamos aquí conexión 1. Y por ejemplo, en el caso de OPC UA, pues aquí cuando, ahora mismo como no tenemos ningún servidor vinculado, pues no nos encuentra nada, pero en el caso de OPC UA, al yo darle aquí a navegar, pues me abrirá el explorador, donde yo puedo un poco visualizar y navegar por mi servidor OPC UA y seleccionar el tag que a mí me interesa. ¿Vale? Por lo tanto, es bastante sencillo y bastante intuitivo. Voy a borrar la conexión y os voy a enseñar cómo se haría un truco que ya está en otros sistemas de TIA Portal, otros sistemas de visualización de TIA Portal y que Unified ha mantenido, pero que a lo mejor no conocéis y es bastante útil. Si tenéis, como es mi caso, el PLC y el HMI en el mismo equipo, no hace falta que os vengáis aquí a conexiones y que lo configuréis todo, o no hace falta que os vengáis, otra manera que sería, en este caso, veniros a Device Configuration y vincular, aquí que aparecen... bueno, Device, aquí está, vamos a buscar Topology View. Una alternativa que tendríamos de configurar la conexión, pues podría ser eso. Conectarlo desde aquí, conectar PLC con el PC. Añadir una tarjeta de red y conectarlo. Y venirnos a conexiones y crearlo. No hace falta que hagamos esto, ¿vale? Un truco cuando tenemos el PLC metido. Voy a cerrar esta pestaña para no ir acumulando pestañas abiertas. Un truco sería, también voy a cerrar esta. Por ejemplo, estar en la tabla de tags donde los estamos creando. Voy a borrarme este tag. Y abrir aquí el PLC. Abrirnos en este caso, me voy a ir a un DB que he creado, al test. Y si os fijáis dentro de test, aquí en la Details View, en la vista detallada, nos encontramos con lo que está dentro de ese DB. Ejemplo, pues yo imaginemos que quiero comunicar este ejemplo, este tag, con mi HMI. Pues en este caso lo traigo aquí, lo arrastro y se nos va a crear automáticamente toda la conexión. Si te fijas, ya nos ha puesto test ejemplo, que es test es como llamado al DB y ejemplo pues como se llamaba el tag, el tipo de datos te lo pone, la conexión si os fijáis te la pone, PLC te lo pone y el PLC tag te lo pone también, ¿vale? En este caso te lo completa todo, no tienes por qué hacerlo. Y si ahora nos venimos, por ejemplo, de nuevo a conexiones, voy a cerrar el PLC para que no nos liemos, si nos venimos de nuevo a conexiones, vamos a ver que efectivamente nos ha creado aquí la conexión ya con el PLC. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco vamos a tener que complicarnos demasiado. Simplemente con arrastrar el tag, todo se va a hacer de manera automática. Y no tenemos que preocuparnos de si he creado bien la conexión o no. Directamente es que lo hago así y ya está. Y por ejemplo, podría también, si tuviese más tags, pues podría desde aquí seleccionarlo también
de manera muy sencilla, ¿vale? En este caso, como solo he metido en este DB este tag, pues solo tengo esta opción para elegir. Pero si tuviese aquí varios, pues simplemente ya elijo la conexión que ya la he creado para el próximo tag, y en PLC tag pues ya elijo el que yo quiera de la lista, ¿vale? Por lo tanto, sin ningún tipo de complejidad en esto. Como no voy a simular el PLC y demás, pues nos olvidamos un poco de esto y vamos a utilizar para todo lo que vamos a hacer en estos tutoriales, vamos a utilizar los tags internos porque a fin de cuentas nos da un poco igual y el comportamiento va a ser el mismo de Unified. Y vamos a venirnos a ver diferentes opciones que tenemos dentro de los tags. Vamos a venirnos al HMI tag 1, vamos a subir esto, subimos esto también, y aquí nos encontramos las propiedades de los tags. Dentro de las propiedades pues hay varias que son bastante intuitivas, por ejemplo en general pues un poco lo mismo que podemos ver aquí también, la conexión, elegir el tipo de datos y demás, sin mucha novedad. En Settings nos encontramos algunos datos que son interesantes, sobre todo para los que tienen conexión. Por ejemplo, vengo yo aquí, al que está en comunicación, pues aquí vemos que está comunicando con el PLC con un periodo de adquisición, con un polling de 1 segundo. ¿Vale? Por lo tanto, esto es importante. Si yo quisiese que fuese un periodo diferente, podría seleccionarlo. Por defecto tenemos varios ciclos creados, o podría añadir uno nuevo y vincularlo. ¿Vale? Aquí, ¿qué recomendación tenemos? Pues a no ser que sea por requerimiento o por necesidad el tener a lo mejor, yo que sé, 250 milisegundos o 100 milisegundos, lo recomendado es dejarlo en 1 segundo, ¿vale? Que es lo que te pone por defecto. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos ninguna necesidad específica de recoger datos cada 250 milisegundos, no tenemos ninguna necesidad de meterle esa carga de computación, porque digamos que si lo ponemos a 100 milisegundos, pues va a tener 10 veces más carga que si le ponemos 1 segundo. Y a efectos prácticos, a efectos de visualización del operador y a efectos de un poco practicidad, no va a haber diferencia. Por eso digo que a no ser que haya un requerimiento o a no ser que necesitemos precisión en el dato porque lo vamos a historizar o por lo que sea, no hace falta tener pollings tan bajos como 100 milisegundos, ¿vale? Lo recomendado sería mantener 1 segundo y ya en los que necesitemos más precisión, pues bajarlos, pero solamente esos, ¿vale? Esto simplemente como recomendación, aunque obviamente se puede hacer lo que queráis. El siguiente campo que tenemos de propiedades pues es el range, para poner un poco valores superiores e inferiores. El siguiente, el escalado lineal. Yo le podría decir, vale, si se lo habilito, le puedo decir, vale, en mi PLC este tag va a ir de 0 a 10 y yo quiero que mi HMI vaya de 0 a 100, es decir, que me multiplique todo por 10. O al revés, en mi PLC va a ir de 0 a 100, por ejemplo, lo podría decir, y quiero que mi HMI vaya de 0 a 10, ¿vale? Esto le aplica un escalado y haría, por ejemplo, que si yo en mi PLC tengo una sonda de temperatura que no me da decimales a lo mejor y que me da 533 para lo que es 53,3, yo que sé, pues de esta manera el 533 nos lo dividiría entre 10 y sabría que es 53,3, ¿vale? Esto si necesitamos hacer algún tipo de escalado. En siguiente en values nos encontramos el start value. Esto es especialmente útil para los tags internos, para los que tienen PLC, pues bueno, para los que son en comunicación con el PLC, pues no tanto. Pero bueno, esto lo que hace es inicializar los tags, ¿vale? En algunos tags, sobre todo los que vamos a usar internos, a lo mejor a nivel de navegación o para algún propósito muy específico, nos interesa que estén inicializados y que no sea un balón en blanco, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos otras opciones que también son bastante interesantes y que me la he saltado aquí en Settings, porque quería dedicarle ahora un poco más de tiempo, más en específico, que es el Scope. Esto es algo que vino con la V18 y si os fijáis, bueno, aquí está bloqueado porque estamos con un PLC, con un tag del PLC, pero si me vengo a uno interno se me desbloquea, ¿vale? ¿Qué significa? Al igual que se me desbloquea también la Persistency, que lo vamos a ver después también. En este caso, ¿qué significa el scope? Pues tú cuando al final estamos con una arquitectura servidor-cliente. Nosotros vamos a tener nuestro servidor de Unified y desde navegadores de Internet nos conectaremos como clientes a ese Unified, ¿vale? Imaginémonos que estamos los dos, que vinculamos la navegación, por ejemplo, con tags, yo qué sé, y que la pantalla que se me está viendo te lo dice un tag. Por ejemplo, estoy poniendo un caso simplemente para que lo entendamos todos. Pues vale, si está vinculado con ese tag, si el cliente 1 se va a la pantalla 1, el tag se cambiará a pantalla 1. ¿Vale? Pero ¿qué ocurrirá? Que si hay un cliente 2 conectado a la vez, ese tag se le cambiará a pantalla 1 también. Por lo tanto, los dos verán lo que uno indique. No sé si me explico. O sea, al final van a estar vinculados con un tag y al tener un tag, los dos ven lo mismo. Y uno le quita el control al otro, vamos, y uno le cambiaría de pantalla al otro y demás. Lo cual no es intuitivo, ¿vale? O lo cual, pues es un poco desagradable, digamos, en algunos casos muy particulares. ¿Qué opción tenemos? Pues para esos casos en los que queremos que un mismo tag tome valores diferentes para cada uno de los clientes, esto, insisto, el caso más habitual a lo mejor es para PC, que es donde más se explota esta arquitectura servidor-cliente, pero recordemos que nuestro HMI también tiene un servidor web y que también te puedes conectar a él con el navegador de Internet, es decir, también esto aplicaría al HMI en algunos casos. Pues bueno, lo que nos va a permitir es que si lo cambiamos de System-Wide, que es ese comportamiento que os he escrito, lo cambiamos a Session Local, lo que vamos a tener son tags locales. Cada cliente va a tener un valor diferente para ese tag. De esta manera, el tag 1
pues ahora mismo si se conectase el operario 1 en la pantalla 1 y fuese luego a la pantalla 2, pues el tag se cambiaría a pantalla 2 y el operario 2 podría estar en la pantalla 3 y cambiar a la pantalla 1 y el tag se cambiaría para él a la pantalla 1. Es decir, el mismo tag tendría valores diferentes para cada cliente. Y bueno, en cuanto a la persistencia, ya lo hemos comentado un poco cuando vimos un poco el árbol de proyecto y nos centramos en el Runtime Settings. Teníamos en Runtime Settings, vamos a abrirlo, una sección dentro de Storage, donde tú le ponías aquí dónde querías historizar los datos. En primer lugar nos encontramos aquí con Tag Persistency. El Tag Persistency lo que permite es que si yo ahora mismo apago mi runtime y tengo el proyecto en ejecución, pues que cuando la vuelva a encender, el último valor que había en mi proyecto, en los tags, se recuperase, ¿vale? Esos datos se almacenan en una especie de base de datos propia, ¿vale? Que es la Tag Persistency, que se almacena aquí, por defecto en la carpeta de proyecto, aunque tú le podrías poner otra ruta. Y lo que nos permite es luego, si te vienes a la Tag Table, para todos esos tags en los que sí que quieras mantener el último valor y que no se te inicialice de nuevo en el valor inicial cuando apagues y vuelvas a encender, pues le habilitas aquí el Persistency, ¿vale? Básicamente es esto. Así que bueno, básicamente lo habilitaríamos y ya cuando apaguemos y arranquemos nos cogerá el último valor de la Persistence esta. Así que bueno, bastante sencillo a nivel de gestión de tags lo que hemos visto. Vamos a pasar ahora a las alarmas. ¿Cómo podemos crear una alarma? Pues desde la propia sección de tags, desde la propia pestaña de tags, si nos fijamos tenemos aquí ya Discrete Alarms o Analog Alarms. Y podríamos venirnos aquí perfectamente y añadir en este caso pues es un entero, pues podríamos añadir sin problema una alarma. ¿Vale? Dándole Add New y añadiéndolo tal cual desde aquí. ¿Vale? Eso no hay ningún tipo de problema. También tenemos la otra alternativa, que es en la que me voy a centrar ahora porque es más completa, que es irnos a HMI Alarms. Insisto, podríamos venirnos aquí y hacer doble clic y añadir la alarma y configurarla desde aquí también, ¿eh? De hecho, una vez tenemos ya todo parametrizado, lo más cómodo es hacerlo desde aquí. Así que bueno, nos venimos ahora a los HMI Alarms y aquí nos encontramos con diferentes secciones. En primer lugar, Discrete Alarms, para las alarmas discretas, para los valores booleanos, por ejemplo. Luego las analógicas, para los enteros. Luego nos encontramos con las alarmas de OPC UA, los eventos del sistema, todas las alarmas que tienes por defecto en el sistema. Y luego las clases de alarma. Las clases de alarma al final cumplen con la normativa y toda la gestión de las clases de alarma y del ciclo de vida de las alarmas lo tenemos desde aquí. Por defecto, si os fijáis, tenemos muchas clases ya creadas. Por ejemplo, pues la de alarm y cada una de ellas con su propia máquina de estados, con su propio ciclo de vida y su propio nivel de prioridad. ¿Vale? Aquí a mayor número en prioridad, si os fijáis, a mayor número, mayor prioridad de alarma, ¿vale? Es decir, un mayor número es una mayor prioridad en las alarmas. Y bueno, básicamente aquí vemos para cada una de las cosas, para cada uno de los estados y cada uno de los fondos, pues vemos cómo es el color que se ha predefinido. También podríamos crearnos nosotros una clase predeterminada, por ejemplo, la vamos a llamar clase, para ser originales, y podemos ver que se pueden crear y podemos configurarlos de aquí. Vale, clase. Prioridad, pues tiene prioridad 10, por ejemplo. 16 he puesto sin querer, bueno, 10. Y luego le decimos Acknowledgement. ¿Cómo queremos que sea el ciclo de vida? Pues aquí tenemos todas las opciones, elegimos cómo queremos que sea el ciclo de vida. Por ejemplo, esto es una alarma que no requiere que no hace falta que la reconozcamos, que hagamos el acknowledge de la alarma. Pues lo ponemos y ya está. Y luego le decimos colores, vale, pues cuando la alarma se genera, aquí tenemos para cada estado de la alarma, le podemos decir, vale, pues ponte, yo qué sé, en este color, con el texto en negro. Y para el outgoing, ponte en este otro color, con el texto en blanco, yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Le podemos definir un poco aquí el color y el comportamiento de cada uno de los estados. Y también le podemos decir, ¿queremos que parpadee o no queremos que parpadee? Pues sí, cuando viene queremos que parpadee, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo. Y bueno, vamos a dejarlo, en vez de que sea sin acknowledgement, le vamos a decir, si os fijáis, pues tenemos aquí todos los estados, pues con un single acknowledgement. Vale, aquí pues esto nos podemos detener un poco y ver exactamente cada uno de los estados y demás, pero bueno, simplemente que sepáis eso, que queráis el comportamiento que queráis con las alarmas, probablemente lo vamos a tener predefinido y vais a poder elegirlo con una clase predeterminada. Así que bueno, una vez ya tenemos las clases, sabemos lo que son las clases, sabemos que se puede parametrizar el color y demás, todo lo que es la visualización de las alarmas. Esta visualización obviamente pues será luego la que tengamos en el alarmero, en el visor de alarmas. Pues ahora ya nos venimos a alarmas analógicas o alarmas discretas, la creación de las alarmas es exactamente igual. ¿Vale? Nos vendríamos aquí, añadimos nueva alarma, le ponemos el trigger, ¿qué trigger nos va a disparar esta alarma? Lo seleccionamos, todo muy intuitivo, como podéis ver, HMI tag 1, vale, es un session local, espera, obviamente los session local tags que os he comentado no pueden ser utilizados para alarmas, porque entonces tendrían diferentes alarmas para diferentes usuarios, tiene que ser estandarizado, por lo tanto tenemos que coger el HMI tag 2, que no es session local, y aquí ya pues le decimos, vale, si el tag 2 tiene un valor superior a 20, por ejemplo,
que sea una alarma. ¿Qué texto queremos que tenga la alarma? Pues alarma. No voy a ser muy original. Y luego, ¿qué texto de alarma queremos? Alarma, temperatura alta, yo que sé. Un ejemplo. ¿Vale? Y luego aquí le elegiríamos la clase de alarma de entre todas las que tenemos disponibles. Por ejemplo, pues yo podría seleccionar la que hemos creado que se llamaba clase, ¿no? Pues lo seleccionaría aquí y ya estaría. ¿Vale? ¿Qué más opciones tenemos en las alarmas? Hay algo que a mí me gusta mucho, ¿vale? Bueno, tenemos bastantes propiedades aquí, ¿vale? Tenemos aquí también para definir la prioridad de la alarma directamente a nivel de alarma y sin necesidad de irnos a nivel de clase. Podemos poner aquí el context de la alarma, el origin de la alarma, por ejemplo. Podemos poner el área. Todo esto son cosas, todo lo que se puede completar desde aquí, desde las prioridades de la alarma, son datos que podremos visualizar si queremos dentro del alarmero, ¿vale? Por lo tanto, son interesantes y son importantes. Luego, bueno, el disparador, pues obviamente lo que ya hemos configurado. Y aquí tenemos algo que me interesa, que son los alarm text, que si os fijáis tenemos un alarm text principal, pero tenemos 9 additional text, ¿vale? ¿Para qué podemos querer un additional text? Pues, por ejemplo, algo que estamos viendo con frecuencia es algunos clientes que nos dicen, vale, alarm text es lo que se va a visualizar, pero luego yo quiero que el additional text 1 sea posible causa, por ejemplo, el additional text 2 sea posible solución, el additional text, por ejemplo, que sea una clasificación de mi alarma, por ejemplo, esta alarma pertenece a la línea 1, y el additional text 4, por ejemplo, si sabíamos que es la línea 1, pues luego máquina 1, ¿vale? Es decir, casi categorización de línea y de máquina. Y bueno, ¿para qué podemos necesitar todo esto? Pues por un lado lo podemos mostrar luego en el visor de alarmas, o algo también muy útil podría ser, que es para lo que se utilizarían, en este caso a lo mejor lo que he comentado como ejemplo de additional text 3 y text 4, que sería para aplicar filtros. Si yo quiero ver, por ejemplo, solo mis alarmas que sean de la línea 1, si yo he categorizado y le he indicado dentro de las alarmas cuáles pertenecen a la línea 1, luego podré poner un filtro que sea no solo alarmas de la línea 1. Y así podré tener alarmeros un poco más personalizados y más eficientes y más potentes. Luego lo mismo con los infotext. Con los infotext nos encontramos aquí información de la alarma y los alarm parameter vamos a verlo ahora. Si os fijáis tenemos aquí como 10 additional parameter. ¿Qué es un additional parameter? Pues es para registrar y para tener en cuenta tags que sean diferentes al que obviamente me ha disparado la alarma. Imaginemos que para mí, para la temperatura, ya que estamos hablando de temperatura, pues a lo mejor me es interesante saber la presión también en el momento en el que ha saltado la alarma de temperatura. Pues podría decir presión 2 puntos y aquí yo le puedo decir clic derecho, insert parameter field y aquí le puedo decir, se os abrirá esta pestaña y aquí le puedo decir, vale, pues sácame este tag contextual, el tag, yo qué sé, el tag 1. Es que el tag 1 es local, lo he dejado como local, por lo tanto no lo puedo usar para nada de las alarmas. Bueno, sácame el tag 3. No tiene sentido porque es un booleano, pero bueno, me sirve para explicar el concepto, ¿vale? Presión, bueno, presión alta, true o false, ¿vale? Así nos dice si hay presión alta, sí o no. ¿Vale? Por ejemplo, esto sería un caso. Por lo tanto, vamos a poder tener textos de alarma que son dinámicos. Y esto lo hemos hecho utilizando un parámetro 1. Si os fijáis, al añadirlo desde aquí, me lo ha añadido también aquí. ¿Vale? También podría añadirlos yo primero aquí y luego insertarlos aquí, ¿vale? Pero bueno, lo que he hecho pues es la manera un poco más cómoda. Casos útiles, pues precisamente para el caso a lo mejor que acabo de mostrar, de yo tengo dos valores que están relacionados, como a lo mejor eso, la temperatura y la presión, y quiero que cuando salte la alarma de uno me saque el valor del otro, porque a lo mejor me aporta cierto valor. Pues ya veis que es bastante sencillo. Cosas que son también muy útiles a nivel de las alarmas. Algo que siempre pasa muy desapercibido son estos dos botones, que es el de exportar e importar. Yo una vez tengo ya alguna alarma creada, me lo puedo exportar. Esto me exportará un CSV con todos los datos de esta alarma y yo podré crearme nuevas alarmas ya siguiendo esa misma estructura e importarlos. Es decir, podría generarme miles de alarmas directamente desde un CSV con Excel. Podría parametrizármelo todo e importarlo y ya está, para no tener que ir una a una dentro de TIA Portal, ¿vale? Y luego exactamente lo mismo con las alarmas discretas. Al final te creas la alarma y aquí pues lo único que puede que sea diferente es el trigger bit, que si tú le metes pues un word, le tienes que decir qué bit va a disparar esa alarma, ¿vale? Pero bueno, al final la gestión de la alarma luego viene a ser básicamente lo mismo. Así que bueno, ahora quedaría la visualización de las alarmas. Aquí no me voy a detener demasiado porque luego vamos a ver en otro vídeo, vamos a ver un poco todo lo que es la navegación en pantalla y vamos a ver en detalle todos los controles, entre ellos vamos a ver el de alarmas. Simplemente destacar que una vez ya hemos creado las alarmas, nos venimos a cualquier pantalla y básicamente dentro de la paleta de controles, en Controls, tendremos el visor de alarmas, ¿vale? Que lo podemos sacar y con esto ya podremos ver las alarmas. Dentro del visor de alarmas vamos a poder ponerle filtros, vamos a poder
elegir qué columnas se ven del alarmero, qué botones tenemos debajo. Si os fijáis, aquí tenemos por defecto pues algunas columnas y algunos botones, y vamos a poder elegir qué columnas se ven, en qué orden se ven las alarmas. Vamos a poder elegir también de aquí los botones, qué botones queremos, cuál es nuestra pestaña predefinida, qué filtro tenemos por defecto. También todo esto lo vamos a poder aplicar de manera dinámica, es decir, que el filtro me lo aplique en función de lo que se pueda elegir en la runtime. En fin, vamos a tener muchísimas opciones de personalización dentro del visor de alarmas. En el vídeo donde se explica todo lo que es elementos de pantalla y todo lo que es la visualización, entraré un poco más en detalle dentro de estas propiedades, ¿vale? Por el momento, simplemente destacar esto del alarmero. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es el de login, el de historizado. Para historizado voy a comenzar con una pestaña que ya vimos en otro vídeo, que es la de Runtime Settings, y que ya hemos visto en este propio vídeo cuando he mencionado la tag Persistency. Y es porque dentro de Runtime Settings el primer paso que tenemos, que es interesante, es venirnos a Storage System, y aquí tenemos que elegir la tecnología de base de datos que vamos a tener en nuestro proyecto. Recalco que ya lo comenté en el otro vídeo, pero bueno, lo vuelvo a recalcar ya que estamos en el tema de historizado de base de datos. Recalquemos que tú aquí vas a elegir SQLite o Microsoft SQL, pero solamente afectará cuando vayamos a hacer la carga. Es decir, si yo en mi proyecto voy a tener una Microsoft SQL, pues yo podría poner por ahora SQLite, no hay problema, y simular. Yo voy a seguir simulando y va a funcionar todo perfectamente. Lo que sí que ocurrirá es que si yo tengo una Microsoft SQL y aquí tengo puesto SQLite e intento hacer una descarga a un ordenador que tiene la Microsoft SQL, te va a decir que no encaja, que hay un problema con la base de datos, ¿vale? Así que tendremos que cambiarlo aquí y poner lo que necesitemos. Y bueno, una vez hemos puesto la tecnología de base de datos, ¿cuándo recomendamos Microsoft SQL y cuándo recomendamos SQLite? La Microsoft SQL es recomendada principalmente cuando queremos una mayor fiabilidad y una mayor potencia en el historizado de los datos, también cuando queremos tener, pues, al final, por requerimientos del cliente final o por alguna preferencia propia, queremos una Microsoft SQL Server, obviamente, ese sería el otro caso en el que hay que recurrir a ella. Y luego también, de manera obligatoria, nosotros obligamos a pasar a Microsoft SQL Server a partir de 5.000 login tags, es decir, a partir de 5.000 tags que vamos a meter en la base de datos, ¿vale? En el caso de la SQLite, tiene la ventaja de que la base de datos como tal no necesita licencia, y vamos a tener esa potencia de poder historizar hasta 5.000 tags y con bastante flexibilidad, bastante potencia también. Vamos a poder hacerle consultas SQL también a la base de datos, y al final no es que nos encontremos con una base de datos poco potente, sino que es bastante flexible, bastante potente e incluso escalable, ¿vale? Por tanto, la SQLite no es que sea una mala opción, simplemente son opciones diferentes. Así que bueno, posteriormente nos encontramos aquí la especificación de las rutas por defecto de los diferentes históricos que tenemos. Por un lado, la persistencia de los tags, ya lo hemos comentado, luego el historizado de tags y luego el historizado de alarmas. Por defecto se nos pone la ruta, esto es para decir la ruta donde se nos va a almacenar los datos, se nos pone la ruta que se ha configurado en el WinCC Unified Configuration. Vamos a sacarlo de nuevo para tenerlo presente. Abrimos la herramienta de WinCC Unified Configuration y por defecto lo que nos está poniendo ahí de default en ambos casos es básicamente la ruta que tenemos puesta aquí, en Archive Settings, esta, yo en mi caso de Unified Archive, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta eso, que si yo lo dejo así, pues se me historizará en esa carpeta. Pero imaginemos que yo quiero otra, pues me podría venir aquí y le digo, en la Project Folder o no, quiero en una carpeta específica, en una ruta específica. Se lo podría configurar sin ningún tipo de problema desde aquí, ¿vale? En ambos casos, tanto para tags como para alarmas. Así que bueno, una vez ya lo tenemos aquí definido todo y configurado las rutas y demás, el siguiente paso sería venirnos a la sección de logs, de los archivos de WinCC, de Unified, y aquí ya dentro de los logs nos encontramos tres pestañas arriba. Data Logs para los tags, Alarm Logs para las alarmas, como su propio nombre indica, y el Audit Trail para cuando activamos Audit, pues básicamente tendremos una base de datos separada, digamos un log separado, mejor dicho, para histórico de los datos de trazabilidad del sistema. En este caso, pues como Audit lo veremos en paralelo luego en otro vídeo, nos vamos a centrar en los Data Logs y en los Alarm Logs. Vamos a crear un Data Log y vamos a ver qué es lo que tiene el Data Log. Por defecto, la base de datos de Unified se nos va a componer de los diferentes Data Logs y Alarm Logs, bueno, y los Audit Trail que creemos, ¿vale? Y cada uno de estos logs va a tener dentro diferentes segmentos, ¿vale? Es decir, la base de datos dentro está compuesta por diferentes segmentos que se generan cada cierto tiempo en mi base de datos, ¿vale? Cuando creamos un nuevo datalog, nos encontramos aquí nuevamente Storage Medium. Podríamos elegir una ruta también desde aquí, si os fijáis, lo mismo que hemos hecho antes para definir las rutas, podríamos también cambiarlo particularmente, es decir, si yo quiero que todas
se me almacenen en mi carpeta por defecto, pero luego yo tengo un datalog que en particular quiero que se me historice en otro lugar, también podría elegirlo desde aquí, ¿vale? Es decir, las rutas se pueden flexibilizar y personalizar desde cualquier lugar, básicamente. Pero bueno, lo que es importante, y es algo que la gente comete bastante el error, es lo siguiente. Creamos el datalog, pero no nos damos cuenta de que aquí tenemos una cosa que es el log time period. Por defecto este datalog nos ocupará 7 días. 7 días por lo general para un histórico de datos es poco tiempo. Y nos han venido a lo mejor personas que nos dicen, oye, es que los datos llevo 2 semanas historizando y es que me di cuenta que solamente veo los últimos días, no sé qué pasa. Generalmente es que cuando vamos haciendo las cosas lo hacemos muy rápido y no caemos en que aquí esto se nos configura para 7 días. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo funciona la base de datos? Pues nos tendrá siempre los últimos 7 días. Es decir, cuando llevemos 8 días, seguiremos viendo los 7 últimos. Nos borrará siempre el día más antiguo para meter el día más nuevo, digamos. ¿Vale? Así es como funciona la base de datos, es circular. Por lo tanto, tampoco tenemos, o sea, no es que cada 7 días se nos restablezca todo y empecemos de cero, no. Siempre tenemos los últimos 7 días. Pero bueno, es importante porque generalmente queremos tener a lo mejor los datos 365 días y si no lo configuramos, pues no lo vamos a tener. Y esto es un error bastante frecuente porque no caemos en configurar esto. Así que bueno, tenemos que configurar por un lado el tiempo y por otro lado el tamaño. ¿Vale? También si yo tengo, obviamente la recomendación con los históricos es historizar a lo mejor en una partición o en un disco separado y que ese disco sea un SSD. Todo esto para una mayor velocidad y un mayor rendimiento del sistema a la hora de historizar. ¿Vale? Desde luego que no recomendamos que sea en el mismo volumen donde se están guardando todo y donde se está ejecutando Unified. Y si se hace en el mismo, hay que tener muy claro cuánto espacio vamos a reservar para la base de datos, ¿vale? En cualquier caso, vamos a poder definirlo desde aquí, cuál es el máximo tamaño que permitimos a nuestro log. Recordemos que nuestra base de datos estará formada por varios logs, por lo tanto tenemos que tener en cuenta todos los logs, no solo uno, sino que yo aquí como estoy con uno, pues lo tengo más sencillo. Y básicamente pues yo aquí le diría, si os fijáis, por defecto está en 1 giga. Pues si yo voy a tener, por ejemplo, un disco que es de 2 terabytes y va a ser dedicado íntegramente para los logs, pues le puedo poner eso aquí, 1,8 terabytes o 2 terabytes, lo que quiera, y también en función de todos los datalogs que tenga. Si voy a tener 3, pues divídelo entre 3 o lo que vayas a necesitar. Pero bueno, se lo pones aquí el tamaño. ¿Cuál será el comportamiento del sistema? Pues Unified te historizará hasta alcanzar el log time period o hasta alcanzar el maximum log size. ¿Vale? Porque que tú pongas aquí 365 días no te sirve de nada si luego aquí, por ejemplo, le pones 1 mega. Bueno, de hecho te dice, bueno, que 1 mega no puede ser menor que el tamaño de segmento. Bueno, o sea, no te servirá de nada si a lo mejor tú le pones 100 megas, ¿vale? Porque a lo mejor un año de históricos, probablemente un año de históricos te va a ocupar más de 100 megas, ¿vale? Por lo tanto, en este caso lo que haría sería, la limitación sería el tamaño, ¿vale? Es decir, lo que antes ocurra, o 365 días o 100 megas. Por eso, si yo no tengo espacio, no tengo problemas de disco, voy a tener eso, un montón de teras o lo que sea, pues le ponemos aquí lo máximo que podamos de espacio real y nos aseguramos de que así el tiempo y el umbral lo marque el log time period y no tanto el maximum log size, ¿vale? Así que bueno, importante que esto esté bien dimensionado con el máximo tamaño que le podamos destinar de verdad a nuestro log. Y luego, bueno, os he comentado que la base de datos está formada por segmentos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro log y el tamaño de segmento es un día. El segmento al final es exactamente lo mismo que os he comentado, tiene su propio tamaño de segmento y su propio tiempo, ¿vale? Y el segmento cambiará cuando lleguemos al maximum log size o cuando lleguemos al time period. En este caso aquí lo que es más importante, digamos, es mantener una proporción correcta entre lo que es el tiempo de la base de datos y lo que es el número de segmentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque una base de datos con, por ejemplo, vamos a dejarlo así por defecto, una base de datos que tiene 500 segmentos, pongamos un ejemplo, es una base de datos que está poco optimizada y va a ser muchísimo más lenta para las consultas, muchísimo más lento para todo porque va a tener que gestionar 500 segmentos a la vez, ¿vale? Por lo tanto, eso no es eficiente. Lo que hay que buscar es un punto donde haya una buena proporción entre lo que es mi base de datos y mi número de segmentos para esa base de datos, ¿vale? En este caso, si os fijáis, la proporción que está manteniendo es de 7 por defecto. Te da log time period 7, segment time period 1. ¿Vale? Es decir, te está metiendo 7 segmentos, digamos, en la base de datos. O si nos fiamos de aquí, del maximum segment size, como el máximo es 1 giga y te pone segment size de 100 megas, pues en este lado también te está metiendo eso o 10 segmentos de 100 megas. ¿Hasta cuánto podemos llegar? Pues aquí no hay una cifra que sea oficial. Yo personalmente os recomendaría no pasar de una relación a lo mejor de 50 o 60, ¿vale? Más allá de ahí, pues probablemente lo vamos a empezar a notar, que no hay problema porque ya os digo que no hay ningún límite de rendimiento oficial del sistema en este sentido, al menos a la V18, pero sí que se va a empezar a notar. Por lo tanto, hay que tener cierto ojo cuando hagamos este dimensionamiento. ¿Cuál es lo óptimo? Pues yo recomendaría mantener una proporción de entre 10 y 20, ¿vale?
Por ejemplo, un caso muy típico, pues yo me vengo a lo mejor aquí 365 días y le pongo, bueno, obviamente aquí le pondría 10 gigas o lo que sea, o 50 gigas o lo que sea, me da igual. Y en segment size, pues a lo mejor le pondría 20, 30 días, ¿vale? Sería pues algo estándar, algo que veo con bastante frecuencia y que funciona bastante bien y que garantiza la velocidad de la base de datos. ¿Vale? Así que bueno, ya hemos creado la base de datos, en este caso pues con una retención de un año. Vamos a crearnos también un log para las alarmas. La parametrización para las alarmas es exactamente la misma. ¿Vale? Si os fijáis, 7 días y un día también se te pone por defecto. Y aquí vamos a ver que tenemos a la derecha, también lo teníamos con los datalog, aquí a la derecha. Tenemos el backup. ¿Vale? En este caso podemos elegir hacer un backup de tal manera que tengamos los datos de mi base de datos en la ruta principal, digamos. Yo lo tenía en mi carpeta D, pero podría decir, vale, además de guardarlo en la carpeta D, vamos a hacer un backup en la carpeta lo que sea. ¿Vale? Le pondría aquí la ruta y me guardaría los datos del histórico tanto en un lado como en el otro. ¿Vale? Así estoy más seguro y tengo pues esa flexibilidad. En este caso no lo voy a dejar configurado porque no me aporta nada para esta demo. Vamos a guardar. Y vamos a ver ahora cómo se configura un login tag y las opciones principales de los login tags. Me voy a venir a la tabla de tags y aquí dentro ya de todos mis posibles tags me voy a venir al tag 2, que es en el que habíamos puesto también las alarmas. Vamos a utilizar este como conejillo de indias. Y aquí teníamos la opción que hemos visto de Analog Alarms, Discrete Alarms. Si nos fijamos, pues el Analog Alarm como lo hemos creado, pues aquí nos está apareciendo. Y los login tags. Desde aquí ya le diríamos, vale, voy a crear un login tag. Le damos a crear, se nos creará por defecto como login tag 1. Vamos a dejarle ese mismo nombre. El login tag 1 está vinculado con el tag 2, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes opciones. Os voy a destacar lo que es lo principal, porque tampoco quiero liaros. Por defecto, cuando nosotros lo creamos, se nos ha puesto en Login Mode On Change. ¿Vale? ¿Qué es el Login Mode? Pues cuando queremos que se guarde el dato en la base de datos, básicamente. Por defecto se nos pone On Change, es decir, cada vez que cambie el tag, se me va a guardar en la base de datos. Tenemos otra alternativa que es cíclico, es decir, cada X segundos, por ejemplo, métemelo en la base de datos, me da igual que cambie o no, cada X segundos que se me guarde en la base de datos, así puedo predecir también un poco más el tamaño y demás de lo que va a ocupar mi log. Y luego tenemos on demand, que es cuando otro tag, cuando el tag 3, por ejemplo, me lo indique, guarda en la base de datos, ¿vale? Es un poco un historizado controlado por otro tag. ¿Vale? En este caso, por defecto, se pone en on change, y aquí, para la elección, tenemos que tener un poco de criterio. Si tenemos un tag que está cambiando, por ejemplo, cada 100 milisegundos y le ponemos un onChange, significa que cada 100 milisegundos, por ejemplo, una sonda de temperatura que está leyendo una décima arriba, una décima abajo continuamente. Y que la tenemos, imagínate, cada 100 milisegundos, que ya he dicho que no es algo demasiado recomendado, pero imaginemos que la tenemos cada 100 milisegundos. Pues en este caso nos estará metiendo una cantidad de ruido en la base de datos increíble. ¿Y qué va a afectar esto? Pues que básicamente cuando nosotros nos demos cuenta veremos que nuestro log size, el tamaño de nuestro log, será increíble. Nos hemos encontrado casos, bueno, a lo mejor que un log nos ocupa 2 gigas en un día o 3 gigas en un día y no tenemos tantos datos. Luego vamos a ver ahora a continuación cómo podemos reducir esos datos, ¿vale? Pero si lo dejamos en onChange y no hacemos nada más, si tenemos un tag que cambia mucho, vamos a tener muchísimos datos en la base de datos y va a acabar ocupando muchísimo espacio, ¿vale? Así que aquí hay que tener un poco de criterio. Muchas veces es mejor historizar cada cíclico, cada segundo, cada 2 segundos, antes que poner onChange y que el onChange te historice 10 valores por segundo, ¿vale? Porque eso va a haber muchísima carga en el sistema y muchísimos valores indeseados. Así que bueno, ¿qué tenemos también dentro de... Vamos a dejarlo en onChange, ¿qué opciones más tenemos? Pues dentro del tag trigger, bueno, ahí le ponemos el tag trigger, login cycle, si le hemos puesto que sea cíclico, pues aquí le diríamos el ciclo a partir del cual queremos que se historice. Luego los límites, por ejemplo, si yo sé que a partir de 100, que más de 100 es porque hay un error, pues si es high limit 100, pues que si es 105 me siga poniendo 100. Es decir, yo aquí le puedo configurar límites, ¿vale? Para el sistema, para el historizado. Y luego, bueno, una opción que es en la que me quiero detener un poco más es el smoothing. Os he descrito un caso en el cual tenemos un onChange que está cada 100 milisegundos cambiando de temperatura décima arriba, décima abajo, algo que realmente es despreciable para mí, ¿vale? Algo que desgraciadamente ocurre más de lo que nos gustaría, que tenemos muchísimos datos en la base de datos que no nos interesan, ¿vale? Pues una opción que la gente generalmente desconoce, porque está aquí, como podéis ver, un poco escondida, es la de smoothing, el suavizado de la señal. ¿Qué nos va a permitir? Pues en este caso en el que tenemos cada 100 milisegundos un valor que no nos aporta demasiado, le podríamos decir, vale, no me guardes el dato en la base de datos si no ha cambiado más de un, por ejemplo, más de un 5%, o si no ha cambiado más de 0,3 grados, por ejemplo, en el caso de la temperatura. Eso lo podemos hacer, ¿vale? Y eso se hace con el smoothing. Y si dejamos un onChange y tenemos
un tag que está leyéndose con bastante frecuencia. De hecho, es la manera recomendada, que pongamos los suavizados para que no nos historice todos los datos, sino que nos historice solamente lo que nos interese. Vale, aquí le podríamos decir con el smoothing, le podríamos decir, vale, por valor, si el tag cambia más de 1 grado, por ejemplo, guárdamelo. Si no cambia más de 1 grado, no me lo metas en la base de datos porque no me interesa. ¿Vale? También le podríamos decir lo que os he dicho. Relative value. Vale, esto ya no es valor absoluto, sino relativo. Esto es un porcentaje. Si no cambia más de un 5%, por ejemplo, no me lo metas en la base de datos. ¿Vale? Y luego tenemos otra opción que también es interesante, que es el swinging door. Que esto es aplicar el suavizado tanto en el eje Y, lo que estábamos hablando, de si la temperatura cambia más de 0,1 grado, o 0,2 o 0,3, lo que sea, no me lo guardes. Pero también en este caso suavizado en el eje X, es decir, temporal. ¿Vale? Es decir, tenemos opciones para elegir exactamente qué datos van a la base de datos. Y esto es muy interesante porque nos va a permitir reducir el volumen de nuestros históricos. Así que nada, simplemente tened en cuenta el suavizado como una opción muy viable. Y bueno, esto sería todo en cuanto a tags, en cuanto a históricos y en cuanto a alarmas. Luego ya vamos a pasar un poco a las pantallas en los siguientes vídeos y vamos a ver cómo visualizar y cómo parametrizar el visor de alarmas, también por ejemplo el visor de tendencias para ver los tags y ver también los logging tags, poderlos visualizar dentro del visor de tendencias. Y bueno, un poco todos los controles vamos a irlos mencionando aunque sea por encima para saber qué es lo que hacen. Así que nada, muchas gracias.